Derechos y Acción, un podcast de la Defensoría del Pueblo de la Nación. Producido y realizado íntegramente de comunicación para compartir diferentes temas de interés general y del accionar de la institución. Conducen Estefanía González Isola y Fernando Almirón. OPS presenta investigación acerca de los pensamientos, motivaciones y factores que influyen en la vacunación contra el COVID-19, gripe y BSR de embarazadas en Argentina. La Organización Panamericana de la Salud publicó el estudio Impulsores Sociales y Comportamentales de las Vacunas contra Influenza, COVID y Virus Sincicial Respiratorio de Embarazadas en Argentina, entre cuyos resultados se destaca el trabajo del personal de salud como fundamental para favorecer la aceptación y fortalecer la confianza en las vacunas. Para hablar sobre el tema estamos en comunicación con Marta Velandia, asesora regional en inmunizaciones de la Organización Panamericana de la Salud. Marta es médica epidemiológica con más de 30 años de experiencia en inmunización, vigilancia y salud pública. Lideró el programa de inmunización de Colombia para fortalecer la vigilancia e introducción de nuevas vacunas. A partir de 2011 es asesora de inmunización en OPS, desde donde impulsa la innovación, la equidad y la transformación digital. Hola Marta, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar desde Washington, D.C. con nosotros. Muchísimas gracias y un cordial saludo para ustedes y todos nuestros oyentes. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, Marta, para comenzar quiero que nos cuentes cómo se inicia este estudio de impulsores sociales y comportamentales de las vacunas y bueno, y cuáles fueron los resultados que arrojó. Bueno, una de las consecuencias que tuvimos después de la pandemia de COVID fue la disminución de las coberturas de vacunación en todos los biológicos. Fue una realidad en toda la región de las Américas esta disminución y esto, por supuesto, la vacunación en embarazadas no fue la excepción. Entonces queríamos saber qué era lo que estaba pasando y por qué razón situaciones o vacunas que protegían a la mamá y al bebé no estaban siendo utilizadas. Entonces, en ese sentido, Argentina estaba muy interesado en conocer cuáles eran estas razones y por ello nos fuimos a 7 jurisdicciones de Argentina. Estuvimos en la provincia de Buenos Aires, en San Juan, en Santa Fe, en Salta, El Chaco, Neuquén y Ciudad Autónoma de Buenos Aires y le preguntamos a 452 mujeres de mayores de 16 años acerca de qué pensaban sobre las vacunas y específicamente preguntamos por una que estaba recién introducida en la Argentina, que fue una de las vacunas, fue uno de los países que más rápido introdujo la vacuna en la región, la vacuna contra el virus sincicial respiratorio. Otra vacuna que Argentina lleva muchísimos años y tiene un programa de vacunación muy sólido, que es la vacuna contra la influenza, y nuestra vacuna de COVID-19, que también era parte de esta entrevista. ¿Qué encontramos? Encontramos que, por supuesto, la vacuna que más aceptación tenía era la vacuna de influenza, porque era la vacuna que, como les digo, muchísimo tiempo ya había sido aplicada en el país. Con Sincitial nos ocurrió una cosa muy interesante, porque como les digo, era una vacuna recién introducida, entonces las mamás todavía no tenían claridad en quién tenía, cómo tenía que vacunarse, etcétera. Y finalmente la vacuna de COVID, que fue una de las menos aceptadas por las madres. ¿Cuáles encontramos que eran como las principales barreras? Y las principales barreras eran algo muy importante y ahí es donde nosotros necesitamos que los trabajadores de salud nos ayuden. Las embarazadas, por supuesto, creen absolutamente en el trabajador de salud que les está cuidando su embarazo. Entonces, en ese sentido, estamos necesitando que las embarazadas, que los médicos, que el personal de salud que está cuidando de ese embarazo le dé confianza a las madres y les diga, sí, vacúnense, es oportuno, es apropiado, vamos a protegerla a usted y a su bebé. Entonces, esa es como una de las más importantes
hallazgos de este estudio, la importancia del trabajador de salud para recomendar la vacunación. Sobre todo, bueno, la percepción de baja de riesgo, ¿no? Que no tienen riesgo esta vacunación, es importante también resaltarlo dentro de lo que es el programa. Por supuesto, resaltar la seguridad de las vacunas, y eso es absolutamente claro. Las vacunas durante el embarazo han sido vacunas que, como todas las vacunas, han sido probadas para asegurar que son absolutamente, que son seguras tanto para la madre como para el embarazo. Porque, por supuesto, una de las principales razones que tienen las mujeres para vacunarse es proteger a su hijo también. O sea, por supuesto, eso es una de las principales razones que ellas arguyen, ¿no? La importancia de proteger a los niños también. Entonces, es una vacuna segura, es una vacuna efectiva para usted y para su bebé. Entonces, y algo muy importante, la vacunación en Argentina, como en casi todos los países de la región de las Américas, es absolutamente gratuita para el usuario. El gobierno ya ha comprado las vacunas, entonces es su derecho recibir la vacuna, pero es su deber acudir a que le apliquen las vacunas. Por supuesto. Bueno, y además también el caso de lo que es en general también cuidar a los demás, ¿no? Cuidar al hijo, cuidar al resto de la familia, ¿no? Por supuesto, ese es un punto clavísimo, porque eso es lo bueno de las vacunas, que protegen a las personas que están a nuestro alrededor y que por diferentes circunstancias no pueden vacunarse, ¿no? Personas que tienen algún tipo de inmunocompromiso o alguna razón fundamentada, una razón probada por un médico de que no puedan recibir la vacuna. Es importante que entre menos personas tengamos que puedan transmitir la enfermedad, no le puedan contagiar la enfermedad a esta persona que no puede recibir la vacuna y pues si llega a enfermarse, pues incluso puede morir a causa de estas enfermedades. Y Marta, ¿qué pasa cuando se tiene 2 o más hijos? Se tiene que... para influenza, por ejemplo, uno se tiene que vacunar en cada embarazo. Uh-huh. Es importante vacunarse. Lo mismo para la vacuna contra el COVID. Es importante vacunarse durante el periodo de la gestación. Entonces es clave, nuevamente, consultar al doctor y los doctores absolutamente tranquilos, decirles a las mamás: usted tiene que vacunarse en cada embarazo con cada una de estas vacunas. ¿Y en qué estuvo basado la metodología del estudio, Marta? Bueno, esa es una pregunta muy interesante. La Organización Mundial de la Salud y diferentes actores han generado esta metodología que se llama impulsores sociales y comportamentales de la vacunación durante el embarazo. Entonces, esta metodología la aplicamos en este caso para el embarazo, pero la podemos aplicar para otras vacunas. Entonces, un poco está sustentada en el hecho de que uno tiene, primero que todo, uno piensa, y ese es el primer como componente de esta metodología, la persona piensa y siente. Entonces, las preguntas que se hace alrededor es, ¿realmente es bueno? O sea, ¿me tengo que vacunar? ¿Me tengo que proteger? ¿Cierto? Eso es lo primero que yo personalmente pienso. Luego hay un segundo componente que es el componente de los procesos sociales. Y es las personas que están a mi alrededor, ¿qué opinan sobre vacunarme? Ahí obviamente está muy importantemente el accionar del médico, pero también tenemos el tema de qué opina mi suegra, qué opina mi mamá, qué opinan mis hermanos, qué opinan mis pares, ¿cierto? Entonces, ese es otro componente que se analiza, los procesos sociales. Finalmente, hay una mezcla de estas cosas que llevan a que yo realmente me motive a ir a vacunarme, y un último componente, que es el de las cuestiones prácticas. Ok, decidí vacunarme, ¿a dónde tengo que ir? Sé a dónde tengo que ir. Si llego, ¿hay vacuna? Si hay vacuna, ¿está el vacunador listo para vacunarme? Entonces es como una cadena de pensamientos y decisiones que hacen que uno al final llegue o no a la vacuna. Entonces, con estos 4 componentes analizamos en dónde están las principales barreras y un poco
toda la campaña de comunicación gira alrededor de a dónde hay que impulsar más, a dónde hay que darle más información a la gente. Claro, más énfasis. En este caso, por ejemplo, como les digo, fue muy importante, o salió muy importante el tema del proceso, del proceso social alrededor de los médicos que atienden el embarazo. Necesitamos que los doctores promulguen la vacunación durante el embarazo. Perfecto. Al principio de la entrevista dijiste que, vinieron a varias partes de Argentina, Buenos Aires, Chaco, Ciudad de Buenos Aires. ¿Cuántas embarazadas participaron? ¿Y cuáles eran los datos más relevantes a los que les consultaban antes de empezar el estudio? Realizamos, como les decía, 452 entrevistas, ¿no? En estas siete jurisdicciones. Y les preguntábamos específicamente sobre eso. ¿Qué piensa de la vacuna? ¿Cuáles son sus... ¿Usted cree que las vacunas son seguras? Y sobre los datos sociodemográficos también. Sí. Claro, ¿cuántos años tiene? ¿En qué lugar? ¿Cuáles son sus características en donde viven? ¿Cierto? Exacto. Estas características demográficas no fueron muy, muy diferentes. O sea, realmente, como les digo, uno de los datos más importantes que llevó en las 3 vacunas, el principal motivador es proteger al bebé, ¿no? Claro. Eso fue como uno de los principales motivadores para vacunarse. Bueno, para finalizar, por supuesto, el compromiso de la OPS para garantizar un futuro saludable, ¿no? Para toda la sociedad y en todo el ámbito de América, ¿no? Sí. Otra vez, creo que, primero que todo, el país. O sea, creo que Argentina tiene un compromiso real con el programa de vacunación del país. Asegura, como les digo, las vacunas gratuitas para toda su población, para sus embarazadas, para sus adultos mayores, para los trabajadores de la salud y obviamente para sus niños. Entonces creo que en esa primera salvaguarda, ¿no? O sea, la apropiación que tiene el país de su programa de inmunizaciones creo que es muy importante. Y luego la OPS, tanto en Argentina como la oficina regional, por supuesto que cuentan con nuestro apoyo para seguir promoviendo la vacunación, como usted lo decía muy bien, Fernando, como una estrategia segura y muy costo efectiva para evitar la enfermedad y muerte en nuestra población. Incluso un beneficio también para todo lo que es el programa de salud, para toda la salud en general, ¿no? Claro, o sea, todos lo decimos en el día a día, más vale prevenir que lamentar. Claro. Y la vacuna es la mejor prevención, es una de las herramientas, como les digo, más costo efectivas para asegurar el bienestar. Entonces, pongámoslo en práctica, vacunémonos todos. Buenísimo, Marta. Bueno, un placer haberte tenido en nuestros estudios. Los felicitamos por este proyecto que estuvieron haciendo y muy clara todo lo que nos contaste. Vale, pues muchísimas gracias a ustedes. Nuevamente invitarlos, embarazadas, no embarazadas, adultos, a vacunarnos. Mayores, niños, a vacunarnos, sí. Así es. Gracias, Marta. Hasta luego. Gracias. Que tenga un buen día. Hasta luego. Muchas gracias por escucharnos. Los esperamos en una nueva emisión de Derechos y Acción.